Este video surge de la necesidad, ya que en los últimos días se han presentado suicidios infantiles en la localidad donde resido. Específicamente vivo en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Siendo Colombia un país con una estadística bastante interesante, alarmante, en torno a lo que es el suicidio infantil. En los últimos 5 años se estima que ha aumentado 13% exponencialmente lo que son los suicidios. Y siendo el 2022-2023 una estadística anual de aproximadamente 180 niños que han muerto por suicidio. Lo peor de esto es que hoy lo que detona el que esté hablando de este tema, primero porque los últimos 2 años he trabajado bastante en lo que es el tema del suicidio, he tratado de esclarecer esa visión sesgada que se tiene con relación a él, sobre todo tratar de instaurar en la percepción de los profesionales de la salud una visión más amplia de lo que es el suicidio, entendiendo incluso desde el materialismo dialéctico una explicación de muchas de estas condiciones predeterminantes en el acto suicida. Pero hoy estuve en un evento político específicamente dirigido por personal de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación acá en Colombia, que es Secretaría de Educación, los representantes municipales. Y casualmente estas figuras políticas fueron haciendo varias intervenciones, todas desde una visión sumamente sesgada de lo que es el suicidio, ¿no? Entendiendo de que el suicidio era un acto de decisión, y incluso uno de estos políticos se atrevió a usar una historia motivacionista, anecdótica, donde él explica que él perdió su papá a los 6 años y que él había podido salir adelante a pesar de que el mundo se vino, según él, en contra. Y no solo eso, sino que su propio testimonio es que ahora lo pueden llamar el doctor tal, porque ahora él había estudiado en la universidad, cosa que yo no sé si tiene doctorado o no, pero se acostumbra y se estila aquí decirle doctor, así no se tenga un estudio formal de doctorado. ¿Qué sucede? Que esta visión reduccionista y simplista de pretender de que las condiciones materiales son las mismas y que este discurso puede ayudar a un niño enfrentando el suicidio es simplemente aberrante. Y ojalá esto fuera un hecho aislado. Realmente este político muestra explícitamente el sesgo colectivo que se tiene dentro de los educadores, dentro del profesional de la salud mental. Me gustaría hacer pensar y difundir de que es un sesgo minúsculo instaurado solo en personas que no tienen actuación directa en la salud mental, pero desafortunadamente no. Veo una cantidad de gente manteniendo esta visión sesgada del echeleganismo, del motivacionismo tóxico pendejo, en una situación donde hay una alteración de la percepción de la realidad y donde, si es complejo en el adulto que se suicida, lo es mucho más en el fenómeno del suicidio infantil. Hay algo que ya he grabado y tenemos incluso una red de prevención del suicidio a través del Centro de Capacitación Integral y de Transformación y de Sendocan, donde tratamos de ampliar. Hemos hecho varios foros, incluso este 10 de septiembre del 2024 vamos a publicar un manifiesto que ustedes les invito, Carlos Leonardo Montoya Flores, manifiesto de abordaje de prevención del suicidio desde un marco con evidencia. Algo así es un manifiesto que busca establecer estructuras de abordaje del suicidio, dejando clara cuál debe de ser la comprensión fenomenológica del mismo. ¿Qué son las comprensiones fenomenológicas? Es todo aquello, o tratar de ampliar lo más que se puede, de aquello que conforma las ideaciones, las conductas o gestos suicidas, y el acto suicida como tal. En el fenómeno del adulto suicida, las condiciones predeterminantes son de tipo orgánicas, es decir,
Muchas de las explicaciones estadísticas es, muchos pacientes adultos ejercen un acto suicida porque hay una alteración de su realidad o una percepción distorsionada de su realidad, porque hay unas condiciones patológicas de tipo psiquiátrica o de tipo orgánicas que interactúan con su percepción y por ende terminan efectuando el acto suicida. Dejando claro de que un factor de tipo orgánico, de tipo material o de tipo contextual por sí solo no es determinante en el acto suicida. Son las sumas de factores, son la simbiosis negativa de estos factores lo que determinará en una ideación, gesto y acto suicida. ¿Qué pasa en el fenómeno del niño? El niño suicida. Y es que aquí se invierte la polaridad. Por ejemplo, en el adulto el factor determinante es de tipo orgánico, pero el factor social sí es determinante, pero es reforzante. En el niño los factores determinantes son de tipo contextual, son de tipo social. No necesariamente un niño que se quita la vida va a tener una condición orgánica, sino el contexto en el que vive el niño son determinantes, y vuelvo y repito, por sí solos no, pero son determinantes en el acto suicida. Incluso hay una investigación de más de 6.000 casos en Colombia, específicamente estoy hablando en Colombia, donde se han reportado intentos de suicidios que han tenido un manejo, y estos niños, el 90% de ellos expresan sentirse maltratados psicológica y específicamente físicamente por su red familiar. Y cuando escuchaba a este señor explicando que ellos tenían que abrirse con su familia, era donde yo entendí el nivel de desconocimiento y de descontextualización del discurso. Porque casualmente las tres causales contextuales de que el niño ejerza un acto suicida, o la explicación que el niño que no pudo realizar el acto suicida, que se hizo una intervención psicoterapéutica y multidisciplinaria, explicaba de que la mayoría eran niños abusados física y psicológicamente por sus padres. Segundo, era vivir en un contexto donde sus figuras parentales eran altamente violentos entre sí y había presencia de consumo de sustancias psicoactivas. Incluso niños que ya a su corta edad de 9 y 10 años habían iniciado el consumo de sustancias psicoactivas. Y para un momento acá, entendiendo de que la gente cree equívocamente que solo las condiciones depresivas o las condiciones de estadios anímicos son determinantes como condiciones de base para ejercer el suicidio. No. Una de las estadísticas principales dentro de los factores orgánicos determinantes en el suicidio del adulto son las condiciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, los trastornos de uso y abuso de sustancias psicoactivas. Y aquí, dentro de la presencia de los marcadores contextuales que reafirman la ideación y el gesto y el posible acto suicida en el niño, es casualmente ser abusado psicológica y físicamente. Segundo, ser educado bajo unos roles de figuras parentales violentas que abusan entre ellos físicamente, donde hay incluso violencia de tipo sexual entre los adultos, y el uso de sustancias psicoactivas, específicamente con un marcador muy grande, el alcohol. En tercer lugar, vivir en un estado de necesidades económicas muy altas, donde sus padres, por conflictos económicos, se reafirman con todos los tres primeros que he mencionado. Y el cuarto, pero no menos importante, que es lo que esta gente con el discurso plano y descontextualizado no entiende, es que también el abuso sexual infantil es una de las causas de deseo suicida, de anhelo suicida, o de ideación suicida, o de acto suicida. Y usted podrá decirme, mi estimado político o política descontextualizada y profesional de la salud mental, cómo un niño que está siendo abusado, y si usted sabe la estadística, porque ese es otro problema que tenemos acá en el contexto de la salud mental,
Y es que la gente olvida, obvia o ignora que la estadística del abuso sexual es que el más del 90% de los abusos sexuales reiterados en el mundo son hechos por familiares, estando los familiares de primera línea con sanguinidad dentro de los tres primeros: hermanos, padres y abuelos. Y hay tíos. ¿Y cómo un niño va a poder denunciar algo cuando se está sujeto en la familia a este tipo de abuso, que adicional genera un estado de indefensión y que muchas veces el Estado no garantiza la oportunidad, y como profesionales en el plantel no estamos capacitados para canalizar por las vías regulares? Sí, es verdad que el bullying es un factor determinante también dentro de estos contextos, muy debajo de estas que ya acabo de mencionar, pero realmente no es el abuso escolar, no es el estar disociado lo que genera una ideación, gesto y acto suicida, sino hay una frase que me encanta de la licenciada Isabel Díaz Pérez, directora del Centro de Capacitación Integral y de Transformación, y somos en conjunto con ella y mi persona, estamos liderando lo que es la red de prevención del suicidio. Ella dice: huérfanos de padres vivos. Y cuando estos factores aparecen, ¿sabes? Si hablamos de los que mencioné previamente, son actuantes directos su red familiar y específicamente la parental. Pero en el caso de cuando empieza a presentarse el acoso escolar, algún tipo de violencia y maltrato contextual en su vinculación social de pares, sino lo que más se refuerza negativamente, como dije, vuelvo y repito, un factor individual no actúa por sí solo como factor determinante en un acto suicida. Es la suma de factores. Entonces aparece un acto de bullying reiterativo donde no ha sido realmente apoyado por representantes educativos que ejerzan los límites disciplinarios, y específicamente cuando van a casa y no consiguen un apoyo adecuado, una escucha activa, pues realmente esto es lo que exacerba las ideaciones. Por supuesto, también allí empiezan a aparecer los marcadores genotípicos, biológicos o materiales, porque es allí donde o no son escuchados, que ya como lo hablábamos de los huérfanos de padres vivos, aparecen las profundizaciones de conductas peligrosas que se terminan reafirmando de manera nociva y pudieran convertirse en alguna patología o en algún desorden o algún trastorno. Pero quiero dejar claro de que no es un factor el que determina esto, y que si ustedes se dan cuenta, abuso físico y psicológico, vivir con figuras parentales violentas y que también no hacen uso y abuso de sustancias psicoactivas, poder incluso consumir, un niño de 9, 10 años consuma sustancias psicoactivas, vivir en un estado de pobreza, porque el vivir en un estado de pobreza y adicional vivir en un contexto social donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay desplazamiento por guerras, como lo es aquí en el territorio colombiano. Quinto, no ser escuchado por sus figuras parentales, no tener una atención afectiva, no recibir un acompañamiento adecuado en casa. Y a eso le sumas también ser maltratado en la escolaridad. Y si hablamos de un factor tan traumático como el abuso sexual, y que por estadística lo va a realizar una persona muy cercana a él, quiero que entiendan de que estamos hablando de niños que no tienen la suficiente herramienta, que no tienen la capacidad de estructuración, y que hay una cosa bastante interesante. Estadísticamente, en el adulto que ejerce el acto suicida, se investigó de que el ser violentado en su infancia fue un factor también influyente. Un gran porcentaje, más de la mitad de personas que han ejercido el suicidio, se logró descubrir de que fueron maltratados o vivieron un evento traumático asociado a sus figuras parentales en su infancia. Entonces, si podemos tener una visión más amplia de suicidio, sería genial.
y específicamente el suicidio infantil, porque hay muchos contextos determinantes. Me gustaría que consultaran a varios especialistas. Por ejemplo, hay una fundación española que se llama Fundación ANAR, que hace estudios en España de conducta suicida y salud mental en la infancia y en la adolescencia. También tenemos a una investigadora, la doctora Paula Vázquez López, que también ha realizado distintas investigaciones y publicaciones con relación al cútino, las autolesiones y la relación con las ideaciones suicidas en adolescentes. Específicamente, ella hizo una investigación en el contexto de la pandemia. También tenemos a Azucena Díaz Suárez y Juan José Carballo. Estos investigadores trabajaron en el área de psiquiatría infantil y adolescencia abordando temas de salud mental, suicidio y niños y adolescentes. Aquí ellas específicamente tratan de evidenciar los factores de comorbilidad en casos suicidas de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos a Cristian Morales, que es un representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que está en México. Habla sobre el estudio del aumento porcentual de ideaciones, de conductas suicidas en niños y adolescentes. Entonces, allí es importante buscar como por qué surgen estas ideaciones y no simplificarlas, no reducirlas, no generar ese sesgo anecdótico. Ninguna situación se parece a otra en el contexto de la salud y mucho menos en el contexto de la salud mental. El debido proceso es la derivación a un profesional de la salud mental. Nunca un niño va a hablar de una ideación suicida simplemente por llamar la atención. Y si es así, es mejor tomarse el tiempo de ir a recibir la ayuda adecuada a lamentarnos. Si usted entiende, ¿sabe qué es lo más doloroso de todo esto? Y es de que un padre y una madre, no los estoy culpando, quiero que entiendan desde una visión amoral, que un padre que está sumergido en sus propias problemáticas. Yo tengo por allí unas especulaciones donde no existen los problemas de paternidad, sino son problemas individuales que llegan a la pareja y luego se estructuran en la paternidad. No es que ellos han decidido ser malos padres, es que han tenido una individualidad insana. Al ser individuos insanos que no pueden tener una relación de pareja porque tienen una cantidad de conflictos que resolver, por supuesto la relación se vuelve nociva y al aparecer un hijo fruto de esa relación insana, pues tenemos todos estos contextos. Pero desafortunadamente estas personas no tienen la capacidad para comprender el cómo abordar a un niño. Muchas veces podemos trabajar, tenemos que entender que es la sociedad que ve a estas madres y a estos padres ejerciendo su función, quienes debemos intervenir. Somos nosotros los responsables. Cada acto suicida infantil es nuestra responsabilidad. Si hemos estado cerca directamente de un niño que ejerció el suicidio, somos responsables. Y es lo que la sociedad no quiere, por eso decimos que es una decisión valiente o una decisión cobarde, como para minimizar el acto. Estamos tan envueltos en tantos problemas que no nos estamos dando cuenta de los problemas de salud mental que están desarrollando nuestros niños y que tienen que ver con una crianza desestructurada, una crianza insana. Porque si está muy bien, yo soy materialista, soy biologista, trato siempre de darle una justificación biológica a los factores determinantes dentro de la salud mental. Tiendo a ser reduccionista, pero como buen profesional que creo ser, intento de estar en un punto equilibrado. Y esta es la prueba, en el suceso, en el fenómeno del suicidio infantil, las cosas cambian. Aquí el contexto, los factores contextuales son más importantes que el factor orgánico. Por supuesto, para finalizar, repito, un solo factor no es en sí mismo determinante. Es la suma de situaciones las que generan
el acto suicida. Y uno de esos factores determinantes que previenen tanto el suicidio en adultos como en la infancia es que todos aquellos que estamos cerca como red social, como red de prevención social del suicidio, es que sepamos qué hacer. Y es no solamente escuchar, sino tener la capacidad para poder derivar. Y si eres un profesional de la salud mental, que puedas comprender contextualmente de manera más adecuada la fenomenología del suicidio.